Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de jugadores que me parecen interesantes y que, sobre todo, a vosotros también os han parecido interesantes para sustituir a Usman Garuba de cara a la próxima temporada, entendiendo que Usman vaya a tener un buen pick draft, que vaya a tener un buen posicionamiento dentro del próximo draft y que le pueda generar eso a nivel de garantía un muy buen contrato dentro de la mejor liga del mundo. Por lo tanto, bueno, en el canal vamos a ir dando en estos próximos días, semanas, nombres que a mi juicio y a vuestro juicio, reitero, pueden ser interesantes para jugar en esa posición de 4 de cara a la próxima temporada en el Real Madrid. Y hoy vamos a hablar de Darius Miller, que es un jugador que ahora comentaremos, en cierto modo bastante conocido por parte de la afición del Real Madrid de hace bastantes años, tras su periplo en la Euroliga con Brose Baskets. Pero antes de eso, vamos a ir un poquito con el contexto y con la parte pretérita del jugador nacido en Kentucky. Nacido y criado en la Universidad de Kentucky, podríamos decir en primera instancia que su físico le potencia y también le limita en beneficio y perjuicio dentro tanto de NBA como en Europa. En la NBA ese físico, porque es un jugador que no pasa de los 2'2 de altura, le ha limitado en algunos momentos dentro de su periplo a la mejor liga del mundo, y por otra parte en Europa pues realmente le ha sobrado para jugar en la posición particularmente de 4. De manera ocasional de 3, pero sobre todo de 4. Eso, como digo, será algo que aclaremos un poquito más tarde. Decir que en la propia Universidad de Kentucky no fue un jugador extraordinariamente destacado. De hecho, en la misma generación tenemos, por ejemplo, con 3 años menos, a Anthony Davis, que fue uno de esos jugadores, bueno, el jugador más importante de los Wildcats de Kentucky por aquel entonces, pero sí que Darius Miller es un jugador que en los pocos minutos que jugaba aportaba mucho. Siempre en su carrera ha sido un jugador que no ha necesitado ni mucho balón, ni mucho minutaje, ni que los sistemas pasen mucho por él. Eso también ahora lo profundizaremos más tarde, pero es un jugador que en ese sentido siempre ha jugado un poquito a la sombra de los demás. Y le ha ido bastante bien y ha hecho carrera en New Orleans, que es donde ha estado en más ocasiones, ha estado hasta 3 veces jugando en la franquicia de New Orleans, coincidiendo entre otros, y ahí vamos a hacer un poquito de líneas de destino, con Nikola Mirotic jugando en los Pelicans con Anthony Davis y llegando hasta las semifinales de Conferencia Oeste, donde cayeron frente a los Warriors, pero que anteriormente eliminarían a los Blazers, y donde en esa temporada y en la anterior Darius Miller pues tuvo un minutaje más que interesante y aportando desde el banco, saliendo desde la segunda unidad y siendo un jugador muy interesante en esos New Orleans Pelicans, donde tenían muchísimos tiradores de calidad. A partir de aquí se marca un punto de inflexión dentro de su carrera en forma de lesión de tendón de Aquiles, que eso yo creo que es algo que le marca en cierto modo, como a cualquier jugador que lo tiene. Misma lesión que la de Anthony Randolph. Por ahí estamos marcando un poquito esas líneas de destino entre Darius Miller y el Real Madrid. Esto le hace quedarse en el dique seco y tras ello, sin volver a ese nivel que tuvo en esta parte de su carrera deportiva con los Pelicans, llega a Oklahoma City Thunder, donde no ha destacado y donde de hecho ha sido cortado, y en su lugar ha entrado Gaby Deck, exjugador del Real Madrid. Seguimos con esas líneas de destino, como digo, donde Darius Miller es cortado y Gaby Deck entra en esta franquicia totalmente anárquica ahora mismo, que es la de Oklahoma City Thunder. Por lo tanto, hay que decir que desde hace un mes y 2-3 semanas, más o menos, es agente libre Darius Miller, por lo cual podría negociar con cualquier franquicia o con cualquier equipo. Vamos a analizar un poco cómo juega Darius, que en la actualidad lo podemos incluso considerar más especialista que antes, abriendo desde la periferia, desde el 6.75 y desde las esquinas. Su mejor básquet, y ahora vamos a profundizar en esto, lo vimos en Brose, en la Euroliga, en 2015, y luego es un jugador que ahí demostró carácter, contundencia y no ser solo un mero tirador de 3 o un mero tirador desde la media distancia. Demostró ser un jugador con capacidad de penetrar, un jugador con capacidad de ser intenso, también en defensa en ciertos momentos, y donde era rápido, por aquel entonces muy rápido, y tenía ventajas de esa velocidad siendo más pequeñito, pero no tenía problemas a la hora de utilizar el cuerpo y el choque para los impactos defensivos y para poder defender a sus pares. Por lo tanto, en defensa no era una grieta,
tampoco era un coloso ni un valladar, pero sí que era un jugador que hacía una labor más que aceptable. Mucha calidad de manos y genera espacios a grandes pasadores. Esto es muy importante porque lo vimos en su época en Alemania, cuando empezó a explosionar Bamberg, luego ha aparecido obviamente el Bayern de Múnich, pero por aquel entonces el Brose era un equipo muy de moda. De hecho, ahí, por ejemplo, llegaría un poquito más tarde Fabián Cossé, pero en ese periodo digamos, de impacto y de crecimiento del Brose, lo vimos jugar y conjugar muy bien con jugadores como Brad Wanamaker, actualmente en Hornets, con Zisic, mítico jugador griego, o con Strelniks, jugador letón, también de gran calidad. Por aquel entonces era un equipo que tenía muy buenos combo wars, jugadores que pasaban muy bien el balón, y él también eso lo aprovechaba para tirar bien y también para generar espacios en manera recíproca, tanto a los bases como a los bases a él. Como digo, es más ejecutor actualmente que un tipo que se genere sus propios tiros, no necesita mucho balón en los sistemas, como hemos mencionado en el inicio, y luego es un jugador que creo que se puede sentir muy a gusto jugando con 5 saltos, sin esa responsabilidad de tener que hacer timing de salto, de rebote, de tener que fajarse mucho, jugando con tipos como Poirier o como Walter Tavares la próxima temporada, en caso de que el Madrid lo valorara, que estos son candidatos que pongo yo, ¿vale? No jugadores que hayan salido, aunque es verdad que hace 4 años, precisamente, algunos medios de comunicación decían que el Real Madrid estaba interesado en Darius Miller, pero finalmente se fue a jugar a la NBA. ¿Qué decir? Pues que Miller es un jugador que me encaja, sí me encaja, a nivel de conclusión me encaja en el equipo, tiene 31 años, es veterano, pero creo que le pueden quedar 2 o 3 años de básquet bueno para dar. Ya no es ese jugador quizás tan explosivo de Brose, ¿no? Que hemos podido ver en Euroliga haciendo pues, grandes highlights, grandes jugadas, pero a diferencia, por ejemplo, de Kalinic, jugador del cual ya hemos hablado en este canal, obviamente, pues en el caso de Kalinic sería un 3-4, un alero que puede jugar de manera puntual de 4. En el caso de Darius Miller sería un 4 que puede jugar de alero puro de manera puntual. De hecho, Lasso ha puesto, por ejemplo, a Usman Garuba de falso alero en alguna situación, incluso a Trey Thompkins. Por lo tanto, no sería descabellado que pudiéramos verlo esto de manera más clara en Darius Miller, que es de hecho un jugador más móvil, por ejemplo, con bote claramente que Usman. Así que nada, este es un poquito el análisis que os he hecho, chicos, de Darius Miller. Me gustaría, como siempre, en este tipo de vídeos que dejéis en los comentarios, en el cajón de comentarios, vuestra opinión, cómo lo veis. Este nombre, de hecho, uno de los seguidores del canal lo ha dejado y hemos hecho vídeo de él. Otros nombres, al final, pues soltáis varios y yo al final un poco tengo que evaluar todo. También el día a día, no puedo hacer vídeos de todo el mundo. Pero bueno, ir dejando vuestros nombres, vuestras sugerencias de jugadores interesantes, analizarme un poquito a Darius Miller, decirme si estáis o no de acuerdo como una opción interesante para el futuro de la próxima temporada del Real Madrid, y suscribiros al canal para que tengáis más vídeos como este y para que yo también, por supuesto, pueda hacerlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.